comentar, yo soy Alejandro Gallego. Dentro de AMEC llevo la unidad de negocio de las empresas industriales, del sector industrial, y al mismo tiempo también un proyecto muy interesante que es el proyecto de AMEC Startups que iremos comentando. ¿Por qué? ¿En qué estamos en el objetivo de hoy? Tal y como ha comentado Óscar, la importancia de la internacionalización y sobre todo de por qué las startups industriales han de internacionalizarse. ¿Por qué es importante? Hace 10 años nosotros sufrimos una crisis, ¿no?, que también generó unas oportunidades, pero sí que es cierto que ahora vemos el panorama internacional, el panorama nacional y el business también un poco desfavorecido por la situación actual de la pandemia, del COVID, ¿no? Comentaros que hace 10 años, en 2008, 2009, 2010, también sufrimos una crisis parecida. Muchos modelos de negocio cambiaron, muchas empresas, bueno, algunas empresas que no pudieron salir adelante, otras empresas que tuvieron que internacionalizarse para ser más competitivas. Y entonces muchas veces se comenta, ¿no?, cuando hablas con empresarios, cuando hablas con la administración, que el sector exterior, que las empresas que se internacionalizaron salvaron la crisis de 2008-2009, ¿no? Y en este caso nosotros abogamos porque las startups, las empresas incluso también industriales, que es una de las actividades que hacemos en AMEC, tengan estos planes de internacionalización. Nazcan, en el caso de las startups, internacionales. Comentaros, ¿por qué estamos seguros de esto, no? Os hacemos un poco estos gráficos para que veáis que realmente está todo sustentado con datos, ¿eh? Como veis, las empresas con la línea azul y verde son las empresas internacionalizadas, las que exportaban e importaban. Estas empresas en la crisis anterior salieron de la crisis mucho mejor que las que no estaban internacionalizadas. Aquí en estos gráficos podréis ver en cuanto a rentabilidad económica, las que exportaban tuvieron una salida mucho mejor, las que a nivel financiero, las que exportaban e importaban también salieron mucho mejor. En cuanto al EBITDA, lógicamente, pues el margen fue mucho más elevado, y también en cuanto a productividad, pues las empresas que mejor salían de la crisis fueron las que exportaban y las que también al mismo tiempo importaban. Por lo tanto, las que tenían su terreno de juego era el mundo, no solamente el mercado nacional, ¿no? Y estas empresas, nosotros hemos hecho este seguimiento con ellas, ¿no? Hemos estado trabajando con ellas durante la crisis, después de la crisis. Dentro de AMEC hemos tenido estos procesos de internacionalización vividos desde cero con las empresas, y ¿qué hemos visto que les ha aportado a estas empresas y a estas, en algunos casos, spin-offs y startups, la internacionalización? Les ha aportado la mayor fabricación, el generar una economía de escala dentro de la empresa que permita que el coste marginal de fabricar un producto personalizado sea mucho más bajo, el diversificar mercados, al mismo tiempo países también, ya que si tú solamente estás vendiendo en España, pues en el momento en el que tengas una crisis, o el que ahora en el COVID estaba vendiendo en España y en el norte de Italia, cuando vino el COVID, pues la situación de la empresa se deterioró mucho. Pero esta misma empresa, si estuviese vendiendo pues en Suecia, en el norte de Europa y probablemente en China y en otros países, pues el impacto hubiese sido diferente y hubiese podido pues balancear de una forma diferente las ventas que si solamente te enfocas en un mercado, ¿no? A estas empresas están internacionalizadas y están trabajando con clientes referentes o con clientes internacionales desde un prestigio de marca también a nivel nacional, ¿no? Y hizo que sus marcas evolucionasen y que tuviesen muchas más facilidades de promoción y de posicionamiento también en otros nuevos mercados, ¿no? La innovación es un punto clave en el cual pues, IQS Tech Factory es la referente a nivel de startups industriales y de industrialización, pero sí que es cierto que nosotros, acompañando a las empresas en sus procesos internacionales, hemos visto que estas empresas que están en el tablero mundial tienen que innovar para ser competitivas. Mercados que todos conocemos que copian productos, por ejemplo, obligan a las empresas que para mantener su competitividad en el mercado tengan que innovar y sacar nuevo producto. Esto es importante también para que estas empresas internacionalizadas tengan una fuente de innovación abierta, que en muchos casos son las startups industriales. También a la hora de que cuando una empresa se refiere a un banco y va a un banco, por ejemplo, o busca financiación, si la empresa está internacionalizada, si exporta,
tiene más facilidades para ello y al mismo tiempo también, si tú estás trabajando con diferentes mercados, estás bregándote con clientes complejos, con diferentes formas de cerrar las ventas, con diferentes procesos de fabricación. Por lo tanto, decimos que el mercado internacional ha entrenado a estas empresas durante estos años. Y también, comentaros, no lo hemos puesto aquí, pero la internacionalización hace que las empresas busquen colaboraciones con otras empresas internacionales, sean partners, sean clientes o sean proveedores. ¿Y cómo nos podemos internacionalizar si somos una startup industrial? Estamos empezando, tenemos un proyecto. Oye, ¿cómo podemos hacer el proyecto de internacionalización, ¿no? Nosotros, esto es teoría básica, pero existen dos modelos, que es el modelo de Apsala y el modelo Born Global. Solamente entraremos para que los conozcáis. El modelo de Apsala es este modelo que de forma gradual genera una internacionalización. Es decir, empiezo haciendo una venta, la cual me permitirá empezar a pagar comisiones a un agente. Conforme vayan evolucionando los volúmenes, pues podré hacer más promoción, empezar a abrir una oficina comercial y entonces el mercado se va madurando de forma gradual, ¿no? Dentro de lo que es la empresa. Vas accediendo a otros mercados porque ya tienes algunos cercanos desarrollados y luego el Born Global, disculpad, es esta empresa que ya nace con un sentimiento global, con una forma de hacer global. No se dedica a un mercado, sino que nacen directamente. Y el ejemplo claro es, por ejemplo, SEAT o una fábrica de coches en el cual pues, tenga que haber una modificación de producto si quiero exportar mi coche a UK, el volante tendrá que estar a un sitio diferente, si lo quiero exportar a algún otro país y entonces tendré que buscar un modelo de concesionario, de distribuidor, etcétera, etcétera. En cambio, Born Global, Spotify o Netflix, en el cual ya naces con una plataforma global, probablemente tu página web ya directamente en inglés en vez de en español, el cliente al que te dirijas es un cliente más por necesidades que por países, por lo tanto, son dos modelos diferentes. Pero nosotros dentro de AMEC, y sobre todo agradecerle de nuevo a IQS Tech Factory que nos permite llegar a las startups industriales, por lo que hemos ido viendo, las startups industriales están en un modelo de internacionalización a medio camino, entre Apsala y Born Global. Es decir, una startup industrial ha de nacer global, ha de nacer con un concepto, con un proyecto internacional, pero al ser industrial y, como bien decía Oriol, generación de un producto, hay ciertos pasos que son los de Apsala. En el caso de la patente, en el caso de hacer un desarrollo de producto específico según el país. Si vamos a Estados Unidos tendremos que tener una certificación UL. Si hacemos una máquina, aunque sea healthcare, pues tendremos que tener un marcado CE probablemente. Entonces, aquí hay diferentes cosas que tanto son dentro de la Apsala, diferentes procesos a seguir que son de la Apsala, como también el concepto de empresa ha de nacer global. La startup ya directamente con una página web en inglés que tenga una llegada internacional. Y esto, ¿cómo lo podemos ver en la práctica, ¿no? De momento estábamos viendo la teoría, muy bien, hay diferentes modelos, pero yo todo esto, ¿cómo lo llevo a cabo? Pues fácilmente nosotros lo que hacemos dentro de AMEC es, como hacemos en muchos casos, hablar con los expertos, con las empresas en todo caso, que ya han pasado por estos procesos, ¿no? Y en este caso hoy me gustaría introducir y sobre todo agradecer su participación a Álvaro Soler de la empresa Multiscan, con la cual hoy tendremos un pequeño debate sobre cómo ellos vivieron este proceso de internacionalización. Álvaro es un director general de la empresa Multiscan, empresa reconocida a nivel mundial en el sector de tecnología para la alimentación y tuvieron un proceso muy parecido al que ahora las startups industriales empezarán a hacer. Álvaro, no sé si te parece, me gustaría que te introdujeses un poco también el background que tienes dentro del mundo de startup, ya que es una persona muy colaborativa con startups y con spin-offs y proyectos de innovación. Y entonces, Álvaro, darte la bienvenida y por favor pedirte si te puedes presentar. Gracias, Alejandro. Hola, muy buenos días a todos. Soy Álvaro Soler, consejero delegado de la compañía Multiscan Technologies. Hace 25 años más o menos éramos una startup. Ahora continuamos siéndolo, porque yo creo que en la medida en que una compañía
va creciendo y no va teniendo el apetito de lateralmente continuar invirtiendo, sponsorizando o moviéndose alrededor de las startups, pues no va a poder ser capaz de captar esa frescura que tienen las pequeñas y ágiles compañías que son las startups industriales. Nosotros nacimos en el año 96 como una primera compañía de ingeniería que empezamos a tontear con los sistemas de visión artificial que ya habíamos experimentado en el 91 en proyectos en Ford. Nacimos, como somos una empresa española y no tenemos ese glamour, nacimos en el comedor de mi casa, no tenemos garaje y hubo que hacerlo a lo cutre, ¿no? Bien, pues una vez arrancamos, 96, en el 97 ya teníamos producto, esos 2 años fueron una estupenda travesía del desierto, y sobre el 99-2000 empezamos a ya comercializar el producto aquí en España. Y ya nos planteamos el tener que salir hacia otros países, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos tratando ahora a lo largo de la reunión. Realmente Multiscan es una compañía que nace como una startup y que fabrica sistemas de visión artificial que incorporan tecnologías de visión convencionales y también rayos X, que es un mundo ya mucho más sofisticado y complejo y regulado y con normativas absolutamente distintas en cada país que te hace ver perfectamente qué es la internacionalización del mundo, ¿no? Es lo que decíais de SEAT. Aquí no hay un volante a la izquierda, pero sí que hay normativas de cada país, incluso contradictorias en algunos casos, pero bueno, te tienes que adaptar. Y que combinan esas tecnologías para analizar productos agroalimentarios para poder determinar color, defecto, formas, contaminantes, contenidos en azúcar, en fin, una gran cantidad de variables que se pueden medir y que nos permiten categorizar en múltiples categorías ese producto para poder luego dejarlo en las zonas que corresponde para que se valorice. Una cosa mezclada vale mucho menos que una cosa perfectamente clasificada. Cada cosa tiene su valor y su valor se incrementa cuando está bien categorizado, ¿no? A partir de ahí fuimos creciendo y ahora en este momento lo que tenemos es una apuesta muy fuerte por la universidad que nos vio nacer, que es la Politécnica de Valencia. Estamos dentro de la Politécnica de Valencia, dentro del primer fondo de capital riesgo, Tech Transfer UPV, que se crea en España para impulsar proyectos dentro de una universidad. Es un fondo que tiene, no es un fondo como el de la Universidad de Oxford, que es la que nos sirvió como modelo a través de la mentorización de Tom Hackaday, pero bueno, no son 300 millones, hay que quitarle casi un cero dos ceros para que esté en rango, son 4 millones de euros lo que hay invertido, pero nos ha permitido estar sobre el volumen de producción científico-técnico que tiene la Politécnica de Valencia, participar en 6 proyectos y en 2 de ellos involucrarnos personalmente como compañía. A partir de ahí lo que hemos ido haciendo ha sido invertir en startups. En este momento la compañía tiene inversiones en 6 startups y luego yo a nivel personal he invertido en 10 más y no invierto dinero en las startups por invertir dinero para ganarlo, invierto para tener conocimiento transversal que me permita luego ir haciendo crecer el proyecto de Multiscan, que es el centro de lo que me ocupa como leitmotiv. Súper, Álvaro, pues si te parece, te iré haciendo algunas preguntas que nosotros desde AMEC hemos considerado que podían representar lo que sería los diferentes moment of truth de Multiscan en su internacionalización, ¿no? Es decir, algunas decisiones que muchas veces son difíciles de tomar para una startup, incluso para un negocio cualquiera, y cómo vosotros lo habéis podido ir haciendo y además también incluso complementando con tu conocimiento del mundo de la innovación, Álvaro, si te parece. Y en primer lugar, nosotros nos preguntamos cómo Multiscan se planteó cuando llegó el momento de salir. ¿Cómo os planteasteis la internacionalización? ¿Por qué llegó en ese momento? ¿Por qué fue el momento de salir y no el momento de esperar? ¿No? Es decir, ¿cuál fue el momento en el cual Multiscan salió y por qué ese momento? Bueno, la respuesta, a veces tienen que ocurrir cosas para que una empresa tome una decisión. Yo lo que sí que sé es que cuanto antes se toma esa decisión, antes se produce el cambio que se produjo con Multiscan. Nosotros decidimos salir al mundo en el 2001 y nuestro primer viaje fue en el 2002 a Argentina. En esos momentos la compañía fabricaba productos fundamentalmente para el sector de la aceituna de mesa. Hacíamos máquinas de visión artificial para seleccionar color, defectos y formas en aceitunas de mesa.
y el mercado argentino estaba creciendo enormemente y nos faltaba entender un tipo de aceituna que no estaba aquí, que era la aceituna, una aceituna que tienen allí que es una variedad muy rara, ¿no? Y lo que hicimos fue decirnos, bueno, la mejor forma de aprender es ir a ver cómo son los problemas que tienen los futuros clientes que tengamos en ese país y a partir de ahí estar en contacto con ellos y resolverlos. Bueno, el problema fue que cuando llegamos en el 2002, hacía unos meses que tenían el corralito y aquello fue un verdadero desastre, ¿no? Nos costó casi 3 años el arrancar los negocios en Argentina. Pero bueno, decidimos que ya que estábamos ahí, y eso sí que fue casualidad, oye, nos cruzamos la cordillera, cogemos el coche, vamos a Chile, allí a ver qué hay, ¿no? Y bueno, vimos que había cerezas. Como en España ya teníamos una máquina que tenía cerezas, empezamos con puertas frías a contactar con clientes y al final en el 2003 ya habíamos vendido una máquina en Chile. Esa fue nuestra primera venta internacional. Lo que sí que sé ahora es que las cosas no se hacen así. No va uno a ver qué hay en un país como si fuese a ver cómo son las playas de un sitio porque está de turismo por allí, ¿no? Eso hoy en día cualquiera te diría, bueno, vamos a ver, hay metodología, hay planificación, está AMEC para que te ayude, ¿no? Pero bueno, esa fue nuestra primera venta internacional, como he dicho antes. El momento nos lo planteamos porque realmente necesitamos conocer productos distintos para empezar a darle más vida a las plataformas que estábamos creando. Muy bien. Álvaro, preguntarte, esto es un tema complejo, ¿no? Es decir, en el momento en el cual existe esa necesidad, que también es la de poner a prueba el producto, ¿no? También, la financiación, ¿de dónde sale? Es decir, ¿dónde pudisteis vosotros encontrar cómo hicisteis para financiar esa primera incursión en Argentina, que fue, ya nos has comentado, el primer país en el cual vosotros empezasteis a vender? ¿De dónde salió la financiación? Bueno, la financiación era una pequeña exploración, con lo que no era necesario una fuerte inversión, como sí que lo fue más adelante. Y realmente pues fue un viaje internacional con otro viaje internacional. La financiación la puso la compañía. Lo que sí que es verdad es que luego en el 2006, que fue cuando ya planificamos el internacionalizar seriamente la compañía y tomar una decisión de establecer una filial, que es cuando realmente los números se disparan, ahí sí que hicimos dos cosas. Formar a varias personas de la compañía en un máster de internacionalización de la empresa y comercio exterior, que son las dos patas que te hacen falta para poder estar fuera. La parte de comercio exterior es muy, muy importante también. Y asociarnos a MEC, que fue la que nos ayudó a empezar a ver las ferias que eran las que podían ser más relevantes para lo que queríamos, adecuado a nuestro plan estratégico, perseguir e impulsar. A partir de ahí también nos dimos cuenta que realmente se creaban sinergias con la gente que estaba con la misma tesitura en la que te encontrabas. Era gente que estaba también en aquellos momentos arrancando ese proceso, todavía no había llegado la crisis y bueno, estábamos moviéndonos juntos, entonces ir a las ferias juntos, cenar juntos. Además, AMEC se preocupó mucho de todo esto, ¿no? de hacernos que hubiera un networking, que no te sintieras solo, y yo lo agradecí un montón porque nos gusta viajar, pero eso del hotel y estar solo es muy duro, ¿no? Y entonces el ver compañeros que están ahí contigo, oye, ¿cómo te ha ido a la feria? Pues mira, vente, pasa por el stand, oye, he visto que tienes un producto, oye, a lo mejor podemos ver esto juntos. Oye, salieron un montón de cosas así con oye. No, eso es mejor que salgan que no salgan, sea de la forma que sea. Preguntarte, Álvaro, nosotros sí que es cierto que dentro de AMEC hemos visto que cuando muchas empresas nos dicen ahora es el momento de exportar, ¿no? De empezar a internacionalizarnos, y en muchos casos también el proceso es parecido al de Multiscan, es decir, tenemos empresas que han tenido que desarrollar producto, tener un proceso interno hasta que pueden empezar a salir fuera. Pero sí que es cierto que en muchos casos, y por eso te preguntaba la financiación, se escoge una cierta proximidad geográfica, que es lo que te pueda permitir empezar primero por Francia, por Alemania y por Portugal y por Italia, porque puede ser una estrategia con un poco menos de coste y quizá pues salga a nivel de clientes, salga mejor, aunque quizá el mercado no es tan potencial. ¿Tú en este caso crees que es mejor, por ejemplo, dirigirte al mercado que sabes que es potencial, aunque sea un poco más caro? ¿O en todo caso te dijiste, mira, nosotros invertimos un poco más para irnos al otro lado del charco y nos salió bien? Tú, dentro de estos dos modelos, ¿la proximidad geográfica debería primar por encima de la oportunidad?
Yo creo que el producto es para lo que es. Si te tienes que ir a un país en el que está cerca, pero el producto no se consume, pues no lo tienes tan fácil. Nosotros aquí sí que ya habíamos exportado pasivamente a Marruecos en el año 2000. Pero cuando uno exporta pasivamente porque una empresa española que está aquí le decide comprar 6 máquinas y llevárselas allí, no has hecho nada para ser internacional, ¿eh? Lo único que haces es que tu servicio técnico se tiene que ir al país de al lado, ¿vale? Para mí, cuando uno decide dentro del plan estratégico cómo hacerlo y cuáles son los mercados objetivos, es cuando se toma conciencia de la pregunta que decía Alejandro. Oye, ¿cerca o donde el producto está? Nosotros elegimos donde el producto es vendible, donde puede recorrido. ¿Es más caro? Sí, pero bueno, la financiación al fin y al cabo, en aquellos momentos era algo más cara que lo que es ahora, evidentemente, y difícil de conseguir, pero ahora en este momento la financiación no es digamos, la variable que tiene que mover la ecuación para despejarla. La variable que importa ahora es la adecuación del producto al mercado al que vayas destinado y tu capacidad para hacer que el producto cumpla con la normativa del país de destino. Nosotros además aquí en AMEC, además los trabajadores que llevamos empresas, que llevamos cuentas de empresas, esto nos sucede mucho. Es decir, has dicho una palabra clave que es el plan estratégico. El plan estratégico yo creo que es lo que mueve todo, que es tener una estrategia de mercado, de internacionalización, antes de ponerte a hacer. Antes de coger y poner tu producto en Amazon o ir al primer marketplace a ver si hago alguna venta, estructuremos un poco. Y sí que es cierto que con la experiencia que nosotros llevamos en la asociación, esto es algo que vemos, que las empresas necesitan un plan para ver dónde ir, dónde hay una cierta exportación actualmente desde España de este tipo de producto a qué países. A partir de esos países tratemos cuáles son los canales de entrada, cuáles son los posibles clientes, y esto posibilita que las empresas, startups también, como en vuestro caso lo fuisteis y tú dices que a día de hoy lo sois aún, pues también puedan empezar a vender en diferentes mercados. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Ya he comentado los diferentes canales de entrada. Vosotros, ¿cómo entrasteis en estos países? ¿Qué canales de entrada utilizasteis? Es decir, exportación directamente con un Xworks, o no hace falta que hablemos de los Incoterms. Me vengo a referir de, ¿utilizasteis un canal piggyback o encontrasteis un agente o la forma de venta fue más Álvaro desplazándose a Argentina y a Perú y a partir de ahí empezar a visitar empresas? ¿Cuál fue la metodología que vosotros utilizasteis como startup para empezar a vender en un mercado internacional? Hay dos momentos o dos. Hay un punto en el que cambia como lo estábamos haciendo. Al principio empezamos yendo de una forma un poco buscando dónde poder vender el producto que ya teníamos en los mercados en los que este podía ser consumido, pero sin un plan estratégico definido. Y en el 2007, cuando terminamos el máster, entonces fue cuando reformulamos el plan estratégico y lo que hicimos fue elegir el modo filial para poder empezar a vender. Abrimos a partir de ahí, en el 2008, la primera filial nuestra en Argentina. Argentina en ese momento ya estaba, bueno, plenamente recuperada, nunca lo ha estado, estaba ya otra vez de nuevo en marcha y los sectores industriales comprando tecnología. Y lo que hicimos fue establecer una filial en Argentina con un expatriado, con un plan de expatriación, que también tengo que decir que en aquellos momentos los planes de expatriación no son lo que son ahora. En aquellos momentos eran unos planes muy costosos porque en España no existía la vocación de que la gente joven saliera a vivir unos años fuera, dentro de la empresa y considerarlo eso como parte del plan de carrera, ¿no? Ahora sí, ahora tenemos bofetadas para ir, ¿no? Y el sueldo ya no es el determinante. Ahora el determinante es ese plan de carrera, es decir, el ofrecerle al empleado unas ventajas para cuando vuelve, una formación allí y el permitir que luego pues tenga un desarrollo de recuperación muy potente en la empresa cuando regresa. Yo lo que creo es que realmente el punto que marca cómo lo hacemos de una forma a cómo lo hacemos de otra es precisamente otra vez el plan estratégico. Cuando se decide que habíamos estado yendo con muchos viajes,
habíamos intentado localizar un distribuidor en Chile y bueno, al final decidimos, bueno, vamos a poner una primera base en Argentina desde la que empezar a gestionar toda la parte de Sudamérica y luego ya iremos viendo, ¿no? El plan estratégico nos hace recorrer 3 años empujando e impulsando esa filial en Argentina y luego recuperando a la persona que estaba allí y dejando a una persona ya de Argentina para que continuara impulsando la filial. Estás describiendo el modelo de Apsala, al final, que es el trabajo gradual, paso a paso, pero sí que es cierto que con estos niveles de introducción de producto, que es lo que comentábamos al principio, que las startups industriales, desde AMEC y desde IQST Factory también alguna vez que lo hemos comentado, parece que son los pasos a seguir cuando existe un producto, ¿no? Que hay que respetar ciertos timings también. Pero al mismo tiempo también las startups industriales pueden hacer de una forma global para poder dirigirse al mercado, ¿no? Pero sí que es cierto que es importante tener este plan de internacionalización. Y muchas veces, tú lo has comentado, es importante que te ayuden o poder ver los diferentes errores que han cometido otras startups o los éxitos, ¿no? de otras startups, cómo lo han hecho bien. A veces el copiar no está tan mal visto, ¿no? Entonces, en todo caso, nosotros, por ejemplo, en AMEC sí que vemos que empresas que empiezan a internacionalizarse pueden utilizar las redes internacionales de otros asociados que ya están muy implantados en países. Yo tengo una pequeña máquina que quiero ver a ver cuál es la viabilidad en el mercado alemán y tenemos esta empresa que ya tiene una oficina comercial, incluso una planta productiva dentro de la asociación en Alemania, pues podemos aprovechar si los productos son complementarios, trabajar el mercado alemán. A veces también existen las diferentes modalidades, que es un piggyback, por ejemplo, ¿no? Utilizar una red comercial bajo un fee y a partir de aquí pues que la startup pueda hacer esta viabilidad del mercado y de sus clientes, introduciendo el producto, utilizando esta red comercial de una empresa ya establecida, ¿no? Esto sí que es cierto que además hago el pequeño inciso, si me permites, Álvaro, que es dentro de lo que es el COVID-19 ahora, un momento complicado, las empresas lo que más nos están pidiendo en AMEC, los 300 socios que tenemos, es la colaboración entre las empresas. ¿Cómo están haciendo otras? ¿Cómo me puedo introducir en este mercado que esta empresa ya está introducida? Y esto la verdad que está funcionando muy bien y las empresas necesitan estar conectadas con otras empresas y las startups estar conectadas con otras empresas. No me extiendo. Te quería preguntar, Álvaro, un poco a nivel de promoción de la marca. Es importante que una vez aterrices, ¿no?, en Argentina, que la gente conozca Multiscan, y eso no es algo que se haga de un día para otro ni invirtiendo solamente en la revista técnica. Has comentado algo de ferias, pero también buscaste publicaciones en alguna revista específica. ¿Qué elementos de promoción utilizaste en tu primera aventura internacional? Bueno, lo primero, una cuestión muy importante. Nosotros teníamos, la marca no era Multiscan, nos llamábamos Niltia. Cuando decidimos internacionalizar la compañía, se decide cambiarle el nombre a la compañía por un nombre mucho más orientado a esa internacionalización y también los colores. Le cambiamos los colores con unos colores más simples, se hizo un rediseño de marca. Y a partir de ahí lo que se hizo fue invertir primero en marca. Cada país al que íbamos, antes de coger un vuelo, se tiene que tener registrado en el país o la solicitada el registro de marca en las clases correspondientes a los productos que vamos a comercializar. Si no, te puedes encontrar al cabo de un rato con alguien que te ha levantado la marca. Esto es muy importante. En este momento, Multiscan, habéis comentado que estamos en 15, que vendemos a 15 países, vendemos un poco más de 30. Quería haberos comentado el cambiar eso. Y la marca la tenemos registrada en más de 30 países porque los que están planificados ir dentro del plan estratégico ya se han hecho los correspondientes registros de marca. Es muy importante eso. Entonces, ¿qué hacemos para promocionar la marca una vez que estamos en un país? Lo primero, ferias, que fue lo que nos ayudó enormemente a AMEC para poder estar. Es curioso, pero estábamos en ferias en países en los que estábamos y continuábamos yendo a esas ferias, ¿no? Luego también el darle contenido a cierta, digamos, al lobby, ¿no? Porque también es importante el lobby que se hace con las empresas de España que están en esos países, ¿no? Y eso también, ahora con lo de COVID, sí que está claro que es el camino. El lobby no solo sirve para
acercarte a la embajada. Nosotros tenemos, bueno, perdón, tenéis una costumbre muy buena y es que cuando viajamos juntos vamos primero a ver a nuestra delegación diplomática en el país para que nos cuente cómo es el país, para que nos explique cómo se hacen negocios allí. Yo al principio decía, qué rollo, esto va a ser, la primera vez que fui ahí en Chile dije, esto va a ser, yo qué sé qué, ¿no? Pues oye, fue cuando entendimos cómo eran los chilenos, ¿eh? Y la verdad es que te ayuda un montón que alguien te haga perder, porque yo creía que iba a perder 5 o 6 horas yendo a ver ahí al equipo español, que si está el embajador además te recibe, que te explican, oye, de tontería ninguna. Ahora sé que eso es un punto muy, muy importante, ¿vale? Para poder hacer negocios en ese país. Una vez que estás ahí y ese lobby lo tienes en marcha, la marca la vas trabajando pues con eventos que se van organizando en el país, ferias, y luego también vas detectando las revistas en las que tu producto, digamos, tus clientes leen. A partir de ahí vas insertando. Pero eso ya, digamos, que es lo básico, ¿no? Es entender un poco los países. Y ahora, desde que está Internet y está LinkedIn y está un montón de herramientas, las cosas se hacen ya de otra manera, ¿no? Ya no solo es un tema de estar allí, como ya eres global, es estar en todas partes, ¿no? Pero sí que es verdad que yo le pongo foco a que el lobby, y ahora más, es importante, no solo para estar allí y enterarte y ver qué puedes hacer, sino para compartir. El que nosotros ahora hayamos vendido instalaciones que casi a duras penas hemos podido poner en marcha en tiempos de pandemia, bueno, pues, oye, hubiese sido muy, muy interesante tener gente de otras empresas españolas que tienen servicio técnico, por ejemplo, en Canadá, que me hubiesen podido echar una mano. Nos costó Dios y ayuda a conseguir enviar, en mitad de la pandemia, al equipo que montó una instalación de tomate cherry en Canadá. Y yo ahora, bueno, mi equipo ahora sabemos una cosa muy importante, es estar con una filial ya no es suficiente. Ahora tienes que estar con una filial y con los contactos activos de la gente que está allí. Y eso es una nueva etapa que hay que recorrer. Nosotros, además, dentro de AMEC hemos sido los que hemos impulsado el decir, oye, me gustaría que como empresa nos ayudaseis a ver quién puede compartir las redes de servicio técnico, porque es un punto clave, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, comentar también, Álvaro, te has estado comentando ferias. A ver, no hay siempre que plantearse una feria como comprar un stand de 100 metros cuadrados y llenarlo de máquinas. Eso, lógicamente, tiene un coste brutal, ¿no? Es decir, se puede ir compartiendo un stand con otras empresas con las cuales te complementas. Se puede primero también visitar una feria y hacer incluso esa mínima introducción de producto puerta fría en los stands, cosa que también es compleja, ¿eh? Pero sí que es cierto que antes de plantearse una inversión que supone una feria, hay diferentes formas, Sí. Hay organizaciones que las hacen también, entiendo que vosotros empezasteis de esa forma también. Sí. Yo lo que sí que quería, bueno, me había olvidado de mencionar, lo que realmente la parte también importante de introducción de la marca es cuando te dedicas con una agenda estructurada, planificada y profesional a visitar clientes de valor para exponerles tu producto y mostrarles tus capacidades. Y eso lo hemos hecho bastantes veces en los países en los que hemos ido entrando con agendas con AMEC. Vamos a las misiones comerciales que se montan en AMEC, que hemos ido a bastantes de ellas, Costa Rica, Chile, no sé, un montón de ellas, ¿no? Estados Unidos, para empezar a conocer el país. Y luego, cuando eso te ha ido bien, a la siguiente vas, en lugar de la misión comercial, que a lo mejor tú vuelves a repetirla, vas a una feria en la que compartes el stand de AMEC, o ya te ayuda el ICEX y tienes un stand español en el que pones allí tu marca, te vienen a ayudar un poco bueno, sobre todo ayudar en lo que es el transporte. No os imagináis lo que es la logística de enviar una máquina compleja dentro de un contenedor a un país en el que no conoces todos sus sistemas de gestión de aduana. Eso si lo haces tú solo, seguro que no llega el día que toca. Nosotros trabajamos con la compañía con la que, bueno, lo hacemos empezamos trabajando con la compañía que lo hacía con AMEC, porque estábamos en las ferias, pero ahora incluso cuando vamos nosotros sueltos también lo hacemos para nuestras ferias, porque nos lo hacen muy bien. Y es un punto de valor. Y además también comentar que las ferias es el punto de encuentro de fabricantes, clientes, pero sí que es cierto que ahora
con el COVID, pues se plantea esta incertidumbre de las ferias físicas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer ferias o no? Nosotros, además, que tenemos una larga experiencia con ferias, nos damos cuenta de que ese punto de encuentro seguirá siendo necesario. Fira de Barcelona hace poco ya dice que va a haber ferias híbridas, ¿no? Donde habrá partes digitales, partes presenciales. Sí que es cierto que eso cambie probablemente, pero la startup industrial que quiere empezar a internacionalizarse, sea una feria física con stands o sea lo que sea, va a tener que buscar los puntos de encuentro de fabricantes y clientes potenciales, ¿no? Porque los seguirá habiendo, porque al final es necesaria esa interacción de poner a prueba tu producto, de visualizarte y de promocionarte. Eso se lo seguirá viendo. Sí que es cierto que el COVID-19 traerá algo diferente. Eso lo vamos a ver, ¿no? Y lo vamos a vivir, vamos a tener esa suerte. Yo quería hacerte otra pregunta, Álvaro. Estamos hablando de qué bien le ha ido a Multiscan, pero muchas startups probablemente ahora pues hayan tenido algún fallo en alguna inversión que estaban a punto de conseguir o no van a poder ir a la siguiente ronda de inversión. Yo quiero también preguntarte un poco por el salseo y algún momento complejo hubo en ese proceso para Multiscan, ¿no? ¿Cuál fue el momento que tú dirías aquí? Tuvimos que plantearnos las cosas, ¿no? Bueno, hubo un momento, como toda empresa que está viva, que hay ciertas discrepancias con la forma de entender la compañía y de su orientación. Y hubo un momento en el que una parte del accionariado le compramos un trocito al otro para tomar más potencia. Realmente no es que desplaces a nadie, sino que le dices a alguien, oye, no tengas tanto miedo con el dinero que tienes metido aquí, ten un poco menos, pero yo te lo voy a hacer crecer, ¿no? Como sí ha ocurrido. Entonces consigues que ese accionariado, que a lo mejor estaba un poco receloso de ver el proceso internacional que estaba adquiriendo la compañía, de ver los riesgos que se estaban empezando a correr, porque se corren riesgos cuando uno decide abrir una filial en los Estados Unidos o decide abrir una filial en Chile, ¿no? Bueno, pues simplemente le das tranquilidad, le dices, toma dinero, dame más capacidad de decisión y yo te lo voy a devolver con crecimiento, es decir, tienes menos para tener más. Bueno, eso se entendió perfectamente, no hubo ningún problema y a partir de ahí lo que se hizo fue con un accionariado el mismo, pero más alineado con el proceso de internacionalización que quería seguir la compañía, empezar a ponerlo en marcha. Ahí abrimos la filial de Chile, que fue la que nos permitió empezar a recuperar el mercado de las cerezas que habíamos dejado abandonado precisamente por esos frenos, ¿no? De no corramos riesgos, si total aquí en España nos va bien. O sea, es que lo peor que le puede pasar a una empresa es que le vaya bien, porque vas ganando dinero, vas creciendo poquito a poquito y ya está. Pero yo creo que la ambición y el ver que tienes que tener una seguridad en que la compañía tiene una proyección a largo plazo no te deben de dejar que te quedes en el conformismo de, bueno, total, estoy ganando dinero, voy bien, ya está, no tengo más que calentarme la cabeza. Aquí lo que hicimos fue eso, el meter en la dirección de la compañía a la parte del accionariado que quería esos riesgos, que quería apostar por todo ese crecimiento y bueno, pasamos de estar facturando en el orden de 3 millones, 3 años después estaban facturando 9-10 millones. Y ya teníamos las filiales que queríamos tener. Es decir, los accionistas que dieron el paso atrás están muy contentos de haberlo dado, porque también yo creo que les descargó de esa tensión de tener que decidir sobre aspectos que no tenían conocimiento. No es necesario quitártelos de encima. Fue, digamos, que reorientar el accionariado para alinearlo con la nueva estrategia. Ese fue el momento más clave. Bueno, que salió bien. Al final, me gustaría también preguntarte un poco, Álvaro, por el otro lado, ya no tanto por Multiscan, sino por el Álvaro, en el ecosistema de startups, colaborando con la UPV, siendo accionista de algunas startups, y preguntarte tú, con un concepto diferente, que es el de startups, en este caso, startups que desarrollan un producto industrial, como estamos comentando hoy, quería preguntarte por qué consideras que una startup ha de internacionalizarse. Bueno, yo ahora estoy participando digamos que son startups que trabajan distintos aspectos de la tecnología, comunicaciones, blockchain, producción industrial, etcétera, ¿no? Startups que hacen producto y también alguna que hace apps, que tiene otro objetivo, ¿no? Y yo creo que es necesario plantearse desde el minuto cero que la empresa tiene que estar internacionalizada. De hecho, la última en la que estoy ahora
empujando para subirme a ella, porque esto, hay veces que uno hace una cosa que yo le llamo la startup patinete, es decir, es una startup que ves que pueden arrancar, entonces tú no te subes a ella porque coges y estás en el patinete con una mano, ya tienes un tío encima y tú te pones detrás y empiezas a empujar un poco con el pie, pero no eres accionista, estás simplemente dándole impulso, ¿no? Y en esta ya desde un principio hemos planteado la necesidad de que la empresa vaya a vender productos desde fuera, fuera. En este caso empezarán por Colombia, la empresa está aquí en España, porque se van a orientar hacia el mundo del café y luego también hacia el mundo de la generación de energía. Tienen dos proyectos muy interesantes. Yo creo que hoy en día lo que no vale la pena es hacer un plan estratégico en el que la componente sea plenamente nacional. Tienes que tener una visión de que el mundo ya no es un mundo de vender en euros. E incluso cuando hablo de internacional, ya estar vendiendo en Europa ya no tiene ningún misterio. Hemos de empezar a considerar que Europa no es estar internacionalizado. Europa no tienes que hacer nada para exportar, no tienes que hacer nada para prácticamente la regulación. Sí que es verdad que en nuestro caso las máquinas de rayos X es la única cosa que dentro del mercado CE no están homologadas y en cada país se hace todavía una cosita, pero el resto de máquinas no tienes que hacer nada, ¿vale? Entonces, internacionalizar es ir a países en los que la normativa y en los que las reglas del mercado y la libre circulación de personas, capitales, bienes, servicios, etcétera, pues no están liberalizados como estamos aquí. Entonces, eso es exportar, eso es ser internacionalizar. Es ser una empresa internacionalizada. Lo que, insisto, cuesta nada pensar de esa manera al principio y cuesta mucho cambiar el rumbo de una compañía a medida que se endurecen las estructuras que le dan el dinero, porque se provocan esos miedos que nos pasaron a nosotros. La gente se te acomoda, va ganando dinero y dice, bueno, pues espérate, es que quizá ese riesgo, pues... Pero si lo planteas desde el principio, es decir, la parte de Born Global, yo creo que hoy en día para una startup debería estar más en ese lado que en el otro. De hecho, prácticamente todas las que están saliendo en este momento, en las que tengo capital y estoy metido en los equipos o bien en sus consejos de administración o bien en sus equipos, o me dejan estar, son Born Global. Muy bien. Dentro de toda esta experiencia que tú tienes con startups, cuando, por ejemplo, tú estás en un consejo y empieza a decidir, a comentarse, ¿deberíamos internacionalizarnos? Sí, no. Haciendo un poquito, poniéndonos en el lugar de una startup que tenga un proyecto que considera sólido, ¿qué necesita para decir, ahora sí que tengo que hacer la internacionalización, ahora sí que tengo que internacionalizarme? Es decir, ¿qué consideras que una startup ha de tener para internacionalizarse? Bueno, la pregunta es buena. Porque hay veces que las cosas que hay que tener no las tienes dentro de la compañía, las tienes que acabar buscando en el exterior, ¿no? Lo que arranca todo es por una vocación de la empresa. Pero una vez que dices, vale, de acuerdo, nuestro plan estratégico prevé que este producto que tiene una venta en los Estados Unidos se tenga que vender allí. Y a partir de aquí hay una primera fase en la que estudias cómo poder hacerlo en ese país y esa primera fase te viene muy bien el asesoramiento, el poder, lo que hemos comentado antes, el poder tener gente que ha recorrido ese camino, digamos el networking dentro de una organización que está muy asentada y que tiene muy de la mano el hacer eso, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, pues tomar la decisión y trabajar con profesionales. Dejar que en tu consejo, si es posible, se siente gente que tenga también todos esos skills. Nosotros en el Consejo de Administración de Multiscan hemos tenido etapas en las que hemos incorporado personas que no son de la propiedad. Y yo creo que esto es muy bueno. Y sobre todo si estas personas tienen esas capacidades de haber dirigido o ser especialistas o haber estado en equipos que han trabajado internacionalmente. Porque cuando en el consejo se hacen esas preguntas siempre puedes girar la cara a ver qué te responde esa persona que ya sabe de eso, ¿no? Y corres un poco más. Y normalmente lo que te responden siempre es, sí, vamos a hacerlo de esta manera y vamos a dejarnos ayudar por profesionales. Muy bien. Yo me quedaría con la motivación,
la determinación por parte de tanto el consejo como de las propias personas que están en el día a día en la startup y el plan, ¿no? Y sí que es cierto que ahí entran muchos factores, la colaboración, el mentoring de otras empresas, pero sí que es cierto que, sobre todo, la motivación y la determinación de ir a por ello, ¿no? Quería hacerte, me quedan solamente 2 preguntas para que vayamos terminando. Yo quería preguntarte, ¿qué crees que una comunidad empresarial de industrias, como podría ser AMEC, puede aportar a las startups industriales? ¿Qué consideras? Bueno, si me hubieses hecho la pregunta esta el año pasado, te habría dicho unas cosas. Ahora te voy a decir las que pienso ahora, que son, yo creo que distintas a las que pensaba incluso el año pasado. El año pasado te diría, bueno, que quizás la startup arranque un ratito sola, que ande ahí, que vea cómo le va, que empiece a crecer y luego ya se planteará un poquito el organizar esa fase de internacionalización de la empresa, pero insisto, hay que tenerla desde el principio, ¿eh? Pero estoy hablando de, ya se verá cómo me lo organizo, pero me voy a empezar a mover internacionalmente. Ahora la respuesta es, wow, es que sin las redes de cooperación que se establecen entre empresarios que tienen intereses comunes y de gente profesional que tiene conocimiento que compartir con esos empresarios, se hace francamente difícil por lo complejo que se ha vuelto el mundo. Con lo que mi respuesta a día de hoy es que es absolutamente necesario que se participe. O sea, la empresa ya no puede estar sola para afrontar un proceso de internacionalización, o no debería de ir sola. A veces yo creo que hay que tener la humildad de saber que por muy bueno que sea tu equipo y por muy bueno que sea el director o el CEO que esté llevando esa compañía, no lo sabemos todo. En un mundo como el que estamos inmersos en este momento, las respuestas cada vez cuestan más de encontrar, y además hay una cosa que para mí es muy importante si se trabaja en equipo, es que se tiene respuesta a los problemas de una forma más rápida porque las capacidades de la suma de todos son mucho más grandes que la capacidad de la suma de una sola de las empresas. Por ejemplo, con lo que hablábamos del servicio técnico, o cuestiones como que te ayude alguien que ha tenido un problema en una normativa, cómo resolverlo. Es decir, poder tener ese acceso, yo creo que es una inversión necesaria que tiene que hacer hoy en día una startup para poder recorrer más exitosamente y rápidamente el camino que tiene que recorrer, que es el camino de la internacionalización. Bueno, y además añado un poco a lo que has comentado tú, que Multiscan está, y creo que tú personalmente involucrado, está haciendo un proyecto de mentoring a una empresa asociada a MEC, con la cual probablemente estéis comentando temas de internacionalización y os estén preguntando, tengo esta duda de si debería de invertir en hacer una oficina o quizá debería de potenciar un contrato de representación exclusivo en tal país, ¿no? O sea, actualmente estáis incluso ya vosotros mismos llevándolo a la práctica también, ¿no? Ayudando a estas empresas que necesitan desarrollarse en el mundo. Sí, y la verdad es que está siendo muy enriquecedor para las dos empresas. Yo creo que nos está permitiendo poner en valor lo que hemos aprendido, es decir, darle un uso, intentando que otras personas no les van a servir tus errores, pero sí conocerlos. Es decir, no porque yo le diga a alguien, oye, a mí me fue mal esto, a ti te tiene que ir mal, o no lo hagas, ¿no? Es más bien un contar qué se quiso hacer, cómo se hizo y qué se obtuvo y los errores que se cometieron obtuviéndolos, porque eso es lo que te da ese conocimiento. Luego también el ayudarles un poco en sus reflexiones, pero al mismo tiempo a nosotros también nos está enseñando mucho, porque los planteamientos de cada empresa son muy particulares de cada empresa. Y yo esto, insisto, que forma parte de ese networking que se genera en una organización. Empresas pequeñas que están naciendo, que se dejan ayudar por empresas un poco más maduras y experimentadas, que tienen un conocimiento de fracasos, porque yo lo comentábamos el otro día con mi equipo directivo. En España no le damos valor al fracaso y es una herramienta de primera magnitud para poder crecer. Aquí en España cortan cabezas a la gente que fracasa y los bancos le piden el dinero de por vida y la seguridad social jamás lo va a perdonar, ¿no? Así no se puede ir por el mundo, ¿no? Se tiene que tener el que fracasa y ha aprendido mucho más que el que no ha hecho nada, ¿eh? Y deberíamos de tener, porque haríamos que naciesen más startups, mucho orgullo de que la gente lo intente y se la pegue, ¿eh? Se la pega, pues porque hay muchas veces que
todas las circunstancias no pueden ser controladas o vienen barbaridades como la que nos ha pasado ahora, ¿no? Yo creo, insisto, hay que estar en ese networking de empresas, es muy importante, lo he dicho muchas veces, es que es muy importante. Y las startups yo creo que más todavía, porque su grado de inmadurez requiere quizá de un apoyo de entidades como IQS, como AME, que estén dándoles ese apoyo que les pueden dar, ese mentoring y ese ayudarles. Y al final el estar en una asociación te permite tener acceso rapidísimamente a, oye, por ejemplo, a veces con Óscar, ¿quién conoces? O al revés me pregunta Óscar a mí, ¿tú a quién conoces? ¿No? Y bueno, en 2 horas estás hablando con alguien que te eche una mano. Muy bien, yo quería acabar preguntándote por último un mensaje. Llevas ya más o menos durante tu intervención haciendo varios mensajes, pero esta startup que ahora tenía que en el mes de abril, mayo, junio ir a un par de rondas de financiación, que tenían justamente el moment of truth a punto de llegar y que ahora va a tener que desarrollarse en un entorno VUCA, me gustaría que tanto como Multiscan, que ha pasado por este proceso de startup a empresa internacional, como tú que conoces a muchas startups, me gustaría que lanzases un mensaje a las startups que tenemos hoy participando con nosotros de qué les quieres transmitir. Bueno, lo primero, estamos en un momento estupendo para una startup. Lo estaba diciendo Oriol, es decir, va a haber 3 pilares muy potentes que van a impulsarlo, ¿no? Entre ellos para la parte de energías renovables, la parte de creación de nuevas empresas y la parte de digitalización. Es decir, hay dinero como no ha habido antes, ¿de acuerdo? Hay oportunidades porque habrán desaparecido muchas empresas y la financiación en este momento, incluso la financiación pública española, es asequible. Hay que no tener miedo y tener asesoramiento, porque un entorno VUCA es un entorno en el que lo que sabíamos no nos sirve, nos pasa a nosotros. No creáis que... yo creo que este año ha sido el año en que más he aprendido de todos los que llevo dirigiendo una compañía. Y he aprendido a tener miedo, a tener ganas de llorar, de todo, ¿no? Pero ha sido un año, estaba mirando la planta que está ahí abajo, ha sido un año en el que realmente se ha puesto a prueba muchas de las cosas que son los pilares de las empresas, y lo que sí que le tengo que decir a las startups es que el principal punto es no tener miedo. No tener miedo y asesorarse. Muy bien, Álvaro, pues agradecerte muchísimo tus mensajes, tu aportación, tu experiencia y sobre todo la participación y que nos hayas dedicado este tiempo.